¿Imaginas recibir una propuesta de trabajo que sin saberlo arruinaría tu vida y tu matrimonio para después enterarte que todo es por culpa del diablo? Al principio de la película podemos conocer a Kevin, el cual es un abogado en una pequeña ciudad llamada Greenville. A pesar de ser bastante joven, es uno de los mejores abogados de toda la ciudad, teniendo una racha de juicios ganados, siendo respetado por esto. Cuando lo vemos por primera vez se encuentra en un juicio, donde está defendiendo a un maestro que es acusado de abuso infantil hacia una de sus alumnas. A pesar de que Kevin cree que él es inocente, se percataría inmediatamente de que su cliente era culpable, al ver que estaba disfrutando escuchar el relato de la víctima. Debido a esto, él pide un receso durante el juicio, aprovechando para ir al baño y pensar qué es lo que haría. Es aquí donde toma la decisión de continuar con el juicio, a pesar de saber que era éticamente incorrecto, todo con tal de cuidar su reputación. Es aquí donde demuestra sus increíbles habilidades como abogado, interrogando a la víctima y presentando pruebas en su contra, ganando el juicio gracias a esto. Una vez que sale de ahí, se dirige junto a su esposa Mary y algunos amigos a un bar, donde deciden celebrar una más de sus victorias bebiendo algunos tragos. Cuando cae la noche mientras está bailando con su esposa, se toma unos minutos para ir al baño. Es en este momento donde un hombre llamado Damon le ofrece trabajo en una firma de Nueva York para escoger al jurado de un juicio, y aunque al principio Kevin se rehúsa, decide aceptar después de ver la cantidad de dinero que le pagarían únicamente por ese trabajo. Unos días después se dirige a despedirse de su madre a una iglesia del condado, donde ella pasaba gran parte de su tiempo, dándonos cuenta que era muy allegada a la religión. Después de ello, toma un vuelo junto a su esposa hacia Nueva York, donde llegaría a un tribunal para escoger al jurado, siendo este el momento donde demostraría sus habilidades de intuición, además de todo aquello que había aprendido como abogado. Una vez que sale de ahí, vemos como un hombre misterioso lo estaba observando desde lejos, lo cual no tendría mucha importancia hasta un tiempo después. Cuando pasan unos días, resulta ganar el juicio en el cual estuvo involucrado, por lo cual le dan un trabajo de planta en esa firma de abogados. Es ahí donde por primera vez ve a una mujer con la cual queda cautivado, aunque ella lo ignora inmediatamente. Además, es donde conocemos a su nuevo jefe llamado John Milton, el cual se trataba de aquel hombre que lo observaba desde lejos unos días antes. Ellos tienen una conversación en la azotea del edificio, donde conversan un poco sobre la vida de Eric, incluso llegando a hablar sobre su madre, la cual lo había criado desde que su padre había muerto. Después de un rato llegan a un acuerdo, decidiendo que ahora trabajaría para su firma. Gracias a esto le dan un nuevo departamento donde podría vivir con Mary. Este mismo se encontraba en un edificio perteneciente a la compañía, ya que aquí era donde vivían los miembros y empleados más importantes, siendo el piso más alto donde se encontraba la casa de John. Al día siguiente conocemos a todos los miembros de la firma, enterándonos de que la mujer con la que había quedado cautivado se llamaba Christabella. Justo después de esto se le asigna su primer caso en el cual debía defender a un hombre llamado Moyes, ya que era acusado de matar ilegalmente a una cabra, siendo considerado como maltrato animal. Él se dirige a verlo, descubriendo que vivía en un barrio muy descuidado, además de que su casa se encontraba bajo tierra. Es ahí donde vemos que se trataba de un hombre que era muy fiel a sus creencias religiosas, teniendo veladoras y esculturas por todos lados, aunque a pesar de su estilo de vida era un hombre extremadamente rico. Kevin le dice que sería su abogado, por lo cual él saca una lengua de cabra de su refrigerador poniendo clavos sobre ella, diciéndole que eso ayudaría con el caso, haciendo que el abogado que estaba en su contra no dijera nada al respecto durante el juicio, a lo cual Kevin no le toma mucha importancia. Mientras tanto, podemos ver cómo Mary comienza a socializar con la esposa de Damon, la cual a su vez comienza a tener actitudes extrañas, siendo bastante manipuladora, además de hacerle saber que a ella no le importaba que su esposo esté ausente, gracias a que puede disfrutar de su dinero. Al día siguiente, en el juicio del señor Moyes, vemos cómo logran ganar después de que Kevin lo defendiera, diciendo que todo había sido por sus prácticas religiosas, pidiendo que respetaran sus creencias. Además, extrañamente, el abogado que estaba en su contra no pudo hablar durante el juicio, debido a que lo invadió una tos muy intensa. Gracias a esto, Kevin se gana la admiración de John, con el cual sale a caminar justo después de eso, y le da varios consejos. Además, vemos que habla chino de una manera muy fluida, esto al conversar con un hombre de un puesto de relojes. Cuando cae la noche, él y Mary asisten a una fiesta donde hay gente muy influyente e importante, por lo cual ella lo hace prometer que no la dejará sola en ningún momento. Desafortunadamente, ellos toman un camino diferente estando dentro, por lo cual Mary termina conociendo y conversando con John. Él termina haciéndole una gran cantidad de cumplidos, incluso diciéndole que cambiara completamente su cabello, ya que la haría lucir más hermosa. Mientras tanto, Kevin sale a la terraza, donde se encuentra con Christabella, la cual después de un rato le pregunta si su esposa es celosa. Oportunamente en ese momento, John llega para decirle que deben reunirse en su casa, ya que había surgido un problema con un cliente, tratándose de un hombre muy importante llamado Alexander, quien había sido acusado de matar a su esposa después de encontrar los cuerpos en su casa. Kevin acepta el caso, ya que era algo muy importante que podía darle un gran reconocimiento como abogado y cambiar el rumbo de su carrera.
Lamentablemente había olvidado por completo a Mary, por lo cual cuando regresa a casa ella se molesta con él dejándolo fuera de la habitación. A la mañana siguiente se reúne con Alexander, con el cual discuten sobre el caso, haciéndole saber que sería su abogado. Mientras tanto, Mary iría de compras a una tienda junto a las esposas de otros abogados que trabajaban con Kevin. Es aquí donde ocurre una de las cosas más escalofriantes, ya que mientras ellas se probaban otra ropa haciéndola sentir incómoda, una de ellas cambiaría completamente su rostro, deformándose y convirtiéndose en una criatura parecida a un demonio. Debido a esto, Mary se asusta y sale corriendo de la tienda. Esto se lo contaría a su esposo cuando ambos estaban en casa, diciéndole que no le gustaba ese lugar, a lo cual él responde diciendo que no podía dejar la nueva vida que tenían. Esto ocasiona que terminen discutiendo, aunque él la hace sentir mejor proponiéndole que tengan un hijo, a lo cual ambos comienzan a besarse. En ese momento, Kevin comienza a tener alucinaciones, confundiendo a Mary con Cristabella. Esto ocasiona que él comience a comportarse de manera violenta y agresiva mientras hacían el amor, por lo cual ella le pide que pare, dándose cuenta que algo andaba mal con él. Al día siguiente en la noche, su madre llega de visita al edificio donde vivía, conociendo en ese lugar a John, el cual se encontraba con Cristabella y otra mujer llamada Giselle. Justo cuando su madre lo ve queda atónita, aunque en ese momento no da una explicación, únicamente sube al ascensor. Cuando todos bajan, John invita a Kevin a platicar a su casa, aunque extrañamente atrás de él, Cristabella y Giselle comienzan a besarse, esto con la intención de provocar a Kevin, aunque él termina negándose ya que su madre estaba de visita. Unas noches después, John lo invita a una pelea de box a la cual van en metro. Es aquí donde John tiene un problema con un desconocido, aunque justo cuando lo amenaza con una navaja, él le dice que su esposa lo estaba engañando con otro hombre en ese momento, aunque Kevin no entiende esto ya que John estaba hablando en español. Esto sorprende mucho a aquel hombre, por lo cual decide dejarlo en paz y se dirige de vuelta a su casa. Después de que termina la pelea de box, ambos se dirigen a un club nocturno donde John demuestra que disfrutaba de la compañía de mujeres, aunque Kevin únicamente decide tomar unas copas, ya que Mary estaba molesta con él por dejarla sola de nuevo. Esa misma noche, después de despertar, ella vería en una habitación a un niño sentado en el suelo, el cual estaba jugando con lo que parecían ser sus ovarios, viendo en ese momento que ella tenía su vestido manchado de sangre, lo cual la asusta demasiado. A la mañana siguiente, ella se encuentra completamente traumatizada, por lo cual le cuenta a Kevin lo que había visto, además de confesarle que había ido al doctor, el cual le dijo que no podía tener hijos. A pesar de esto, Kevin termina dejándola sola de nuevo, por una emergencia del caso en el que estaba. Cuando se dirige a ver a Alexander, se entera de que estaba engañando a su esposa con su asistente, aunque esto era algo relativamente bueno, ya que la noche del asesinato él no se encontraba con su esposa por estarle engañando. Por esta razón, el día de la primera audiencia, él comienza a buscar pruebas de su inocencia. A la mañana siguiente, uno de los encargados de la firma, llamado Eddie, le reclama al encontrarlo en la calle, ya que su nombre estaba entre los documentos de los socios de la empresa. Por esta razón, Kevin iría a ver a John para pedirle explicaciones y contarle lo que había sucedido. Mientras ellos dos hablan sobre eso, John se muestra bastante enojado. Al mismo tiempo, vemos como Eddie es atacado en la calle por un par de vagabundos, los cuales querían robarle, y debido a que él se resiste, terminan matándolo al golpearlo con 2 ramas. Cuando Kevin se entera de esto, es algo sorprendente para él, ya que tenía pocos minutos de haberlo visto antes de que muriera. Además de eso, al entrevistar al asistente de Alexander, se da cuenta de que en realidad no había engañado a su esposa con ella. Todo estaba planeado para que él no fuera inculpado por haber matado a su propia esposa. Debido a esto, termina discutiendo con John, al decirle que no sabía qué hacer, ya que ahora sabía que Alexander era culpable, aunque al final de todo acepta continuar con el caso. El día que llega el juicio vemos como John estaba ahí, así que él hace todo lo posible para defender a Alexander, teniendo como prueba que engañaba a su esposa con su asistente, a pesar de que era mentira, aunque gracias a esto termina ganando el juicio. Inmediatamente después de esto se dirige a ver a Mary, aunque el portero le dice que se encontraba en una iglesia que estaba muy cerca de ese lugar. Una vez que llega ahí, la encuentra sentada en una de las bancas envuelta en un cobertor. Ella se encontraba completamente traumatizada, diciéndole que John había entrado al departamento y había abusado de ella. Debido a esto, Kevin no le cree y se molesta con ella, ya que él se encontraba en el juicio unos minutos antes, por lo cual era imposible que esto hubiera sucedido. Ella comienza a llorar y se quita el cobertor que tenía encima, dejándonos ver que tenía cortadas y heridas por todo el cuerpo, como si algún animal la hubiera arañado. Kevin vuelve a cubrirla y la lleva a un centro psiquiátrico, pensando que ella misma se había hecho esas heridas, dejándola internada para que alguien pudiera cuidarla. Justo al día siguiente se lleva a cabo el funeral de Eddie, al cual Kevin asiste solo, encontrándose en la iglesia con todos los conocidos y personas cercanas a la empresa, los cuales comienzan a actuar de una manera muy extraña, lo cual lo hace sentir muy incómodo. Por esta razón termina saliendo de ese lugar para ir a ver a Mary. Una vez que está fuera, termina encontrándose con un detective, quien le habla acerca de todos los procesos ilegales que se llevaban a cabo dentro de la firma donde trabajaba.
Además, vemos como John mira las imágenes de la iglesia, como si estuviera jugando con ellas, llegando a meter su mano en el agua bendita, haciendo que se comience a evaporar. Justo en ese momento, un auto atropella al detective con el cual Kevin estaba hablando, haciéndonos entender que John tuvo algo que ver. Cuando Kevin llega a ver a su esposa, descubre que su madre estaba ahí cuidando de ella, siendo este el momento en el que le confiesa que realmente su padre no había muerto. Además, la razón por la que tuvo una actitud tan extraña cuando vio a John en el edificio es porque era idéntico a su padre, al cual también había conocido años atrás en Nueva York. Mientras tanto, una compañera de Kevin comienza a arreglar un poco a Mary, mostrándole un espejo para que se viera a sí misma, aunque es aquí donde al verla a ella se percata de que su rostro se había deformado completamente, asemejándose al de un demonio. Por esta razón la golpea con el espejo y se encierra en la habitación, donde después de no poder más con todo lo que había vivido, termina cortándose el cuello con un pedazo del espejo que se había roto. John intenta detener el sangrado, pero es inútil, ya que la herida era profunda, siendo necesario que la lleven a un hospital. Es ahí donde su madre termina de contarle que ella estuvo en Nueva York hace unos años y conoció a un mesero, el cual era su padre, dándonos cuenta de que esa misma persona era John. Debido a esto, él se dirige a su casa para enfrentarlo, siendo algo bastante extraño, ya que cuando sale a las calles están completamente vacías. Una vez que llega a casa de John, ellos discuten, ya que se entera que él realmente había abusado de Mary. Él le dispara varias veces, lo cual no le hace ningún daño. Al seguir hablando, le confiesa que es su padre, además de decirle indirectamente que él es Satanás. Además, le hace saber que todo lo que ha vivido fue por su propia culpa, ya que prefirió su trabajo y defender a muchas personas que eran culpables en lugar de cuidar de su esposa y hacer lo correcto. También le confiesa que Christabella es su media hermana, siendo este el momento en el que le propone darle todo lo que siempre ha querido si se queda con él, además de tener un hijo con Christabella, ya que con esto nacería lo que es conocido como el anticristo, aunque él lo dice de una manera diferente, insinuando que quería tener una familia. Gracias a todo esto lo comienza a convencer, llegando a besarse con ella, aunque justo antes de llegar a algo más, Kevin se dispara en la cabeza, esto para hacer fallar el plan de su padre. Esto resulta con John muy enojado, dejándonos ver su verdadera forma, la cual era idéntica a la de Kevin, incluso acaba con la vida de su propia hija. Extrañamente, vemos nuevamente a Kevin en el baño de los juzgados del principio de la película, justo antes de defender al maestro que había abusado de su alumna. Gracias a esto, Kevin decide hacer lo correcto después de haber vivido todo lo que vimos, decidiendo abandonar el caso. Esto hace que todo resulte diferente, ya que a pesar de no ganar el juicio evitando todo lo que pasaría, un reportero que era su amigo le pide la exclusiva de su caso, ya que era el primer abogado en abandonar un caso de esta manera, a lo cual Kevin acepta, dejándonos ver en la última escena que ese reportero en realidad era su padre, insinuando que la historia volvería a repetirse de una manera diferente. En conclusión, esta es la película del abogado del diablo. Recuerda que puedes comentar sobre qué otra película te gustaría que hablara en uno de mis próximos videos. Espero que te haya gustado y hasta la próxima.